Pues ya estamos de vuelta después de la tertulia y como les había dicho vamos a iniciar conversación con el presidente del Gobierno de Canarias, pero en su calidad de secretario general de los socialistas de Canarias, Ángel Víctor Torres, que ha estado este sábado en la isla acompañando a la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y a sus compañeros del partido en la isla en uno de los primeros actos de la campaña electoral camino del 10 de noviembre. Aunque, en fin, si nos da tiempo, trataremos de hablar también de algunas de las cosillas más relevantes, ¿verdad?, del Gobierno de Canarias, pero saludamos al secretario general de los socialistas del archipiélago, Ángel Víctor Torres. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchas gracias. Lanzados en campaña y en compañía, esta vez de la ministra de Trabajo, de Migraciones y de Seguridad Social, en fin, temas en los que usted ha puesto especial hincapié en cuanto a las directrices a su propio partido, a sus compañeros de partido, la economía al servicio de las personas. Así es. Y pues expresando en el encuentro que hemos tenido con la militancia, con compañeros, con las personas que quisieron escucharnos, lo importante que es preservar el empleo en nuestra tierra, apostar por ello. Estamos por encima del 21% de tasa de desempleo en Canarias y es fundamental que haya una política activa de empleo que preserve ese derecho y que fundamentalmente vaya destinado a la formación. Una carencia que hay en Canarias que lleva consigo a que haya pues menos preparación a la hora de desempeñar un puesto de trabajo, peor retribución, menos productividad y por tanto hace falta una política específica. Yo me he alegrado de firmar como presidente de Canarias recientemente el Plan Integral de Empleo para Canarias con la ministra, son 42 millones de euros, hubo unos años que desapareció del presupuesto del Gobierno de España cuando gobernaba el Partido Popular, nunca debió eliminarse ese plan de empleo para Canarias por las circunstancias de nuestra tierra y contento de la recepción que estamos teniendo en los actos de esta campaña cuando apenas quedan ya una semana y poco y en la que invito a que la gente vaya a votar porque es fundamental que igual que se hizo a finales de abril hay una masiva participación en estas elecciones. Usted apuntaba, corrígame si me equivoco, el pasado sábado, que en estas próximas elecciones es o seguir la senda del progreso, de lo sostenible, de lo social, o regresar al pasado que creo que calificó de oscuro. Y así es. Lo que se decide el 10 de noviembre es si avanzamos en una política que ha sido lo que se ha desarrollado en nuestro país en los últimos meses, de igualdad salarial, de igualdad social, de desarrollo de nuestro medio ambiente, de sostenibilidad, de derechos, o si volvemos otra vez a la política del austericidio, de los recortes, de la desigualdad, de un país en el que los que más tienen más crecen frente a los que más necesitan, que son los que terminan pagando justamente las políticas de los recortes, y de un empobrecimiento que hemos visto en los últimos años con respecto a lo que es la familia, especialmente en Canarias. Eso es lo que se juega la sociedad el 10 de noviembre. Avanzar también en libertades o retroceder en épocas oscuras muy recientes que no fueron buenas para nuestra tierra. Yo estoy convencido que va a haber un apoyo mayoritario al Partido Socialista. Lo que espero y deseo es que sea suficiente. Y para eso hay que ir a llenar las urnas de votos. Hay que ir de manera masiva, porque cualquier voto que se quede en el camino puede ser luego muy sentido, muy añorado, porque no se dan los pasos para caminar en progreso en nuestro país. ¿El mayor riesgo al que se enfrentan ustedes puede ser la abstención? Es un riesgo real. Estamos ante la quinta cita electoral. He dicho que no va a haber una sexta, que de aquí tiene que salir un gobierno, que no cabe más bloqueos, que no aguantamos las comunidades autónomas sin un presupuesto general del Estado, que debe haber un ejercicio por quienes estén en la oposición de no bloquear un país cuando una fuerza política es apoyada mayoritariamente. Sin embargo, los actores son los mismos. Sí, pero yo creo, Casado. Pero la historia está para que aprendamos de los errores. Y creo que en este tiempo ha habido momentos en donde, por cuestiones electoralistas y pensando que se iban a conseguir mejores resultados electorales, algunos partidos bloqueaban la investidura, ¿no? Ahora se van a examinar. Y aquellos que en su momento, como ciudadanos, dijeron que no, ahora recogerán el fruto a su estrategia. Lo recogeremos todos los partidos. Y ahí quien tiene la voz definitiva es la ciudadanía. Lo peor es que la gente no vaya a votar cansada de 5 citas electorales. Nos equivocamos. Cuando se dio la moción de censura en nuestro país, se hizo una apuesta mayoritaria por la decencia democrática, por justamente la limpieza en las administraciones, y ahora no podemos, con la abstención, darle aire a quienes entonces dieron
muy malos ejemplos a la ciudadanía, ¿no? Por tanto, ir a votar masivamente es la respuesta. Bueno, a usted si le preguntan puede dar, en fin, no sé si consejos, pero sí al menos algunas líneas maestras de cómo se pacta, porque ha conseguido pactar con otras 3 formaciones políticas bastante dispares en el Gobierno de Canarias, entre ellas Unidas Podemos. Y seguramente Pedro Sánchez hubiese querido tener en Madrid un Podemos como lo tengo yo en Canarias, en el sentido de que renunciaron a peticiones iniciales para poder conseguir un cambio político en Canarias. No pusieron en riesgo ese cambio político. Sin embargo, tiene un vicepresidente que chuta para otra portería. ¿Eso cómo se lleva? Sí, una alianza coyuntural en el que entienden que pueden conseguir mayor apoyo para traer cosas a Canarias. Nosotros entendemos que no, que el mejor gobierno que puede haber para Canarias es un gobierno socialista, y la prueba está en que en estos 100 y pico días que estamos en el gobierno de Canarias hemos tenido un gobierno de España sensible con Canarias, hasta tal punto que nos han entregado ya los 206 millones de entregas a cuenta que están ya en las arcas del gobierno de Canarias. Ha firmado un plan de empleo para Canarias la ministra Valerio en presencia aquí en Canarias, lo ha hecho en estos meses. Hemos conseguido tener un plan de choque contra la quiebra de Thomas Cook, que finalmente es aprobada por unanimidad en la Diputación Permanente, con partidas económicas fundamentales como los 15 millones para promoción turística en Canarias, tenemos un acuerdo con el Gobierno en funciones, que espero que lo respete cualquier gobierno que haya en Canarias, en España, perdón, con respecto a Canarias, relativo a los fondos de carreteras no ejecutados. Hemos cerrado con el Gobierno en funciones que se introduzca en el actual convenio vigente. Espero que nadie nos dé la espalda si no es el PSOE el que gobierna en nuestro país. Por lo tanto, doy datos y pruebas de que el Gobierno socialista sí que defiende a Canarias. Decía la ministra el sábado que nos enfrentamos a algo que en realidad es así, a unos cambios profundos en cuanto a la concepción de lo cotidiano y del mercado laboral, con la implantación de robótica, con la transición energética, ecológica, y que eso puede tener un coste para algunas personas, y que es preciso, por tanto, apostar más por la formación y estar más preparados, ¿no? En Canarias, ¿cómo se afronta ese futuro que yo me imagino que no es a demasiado largo plazo? No, adaptándonos. Tiene que haber una obligatoria política de adaptación a la realidad actual. La caída de Thomas Cook es un ejemplo. Un tour operador magnífico con cerca de 200 años de historia, que se inició en el siglo XIX, pero que no ha sabido adaptarse, que hoy la mayoría de la gente cuando viaja coge el ordenador de su casa, empieza a ver destinos, lo hace a través de lo telemático, y las agencias de viaje pues han ido en decadencia o transformándose en un producto telemático, en un producto más cercano a las nuevas tecnologías, a la robótica, a lo que es la innovación, o muere. Y eso es así, y eso ha sido siempre así en toda la historia de la humanidad. La gente dejó de hablar en latín, y quienes hacían las leyes en latín se dieron cuenta que la gente incumplía las leyes, no porque las quisiera incumplir, sino porque ya no entendían el latín. Y por tanto las leyes tuvieron que hacerse en lengua vulgar, en lo que se llamaban las nuevas lenguas neolatinas. Aquí lo mismo. En estos momentos tenemos que adaptarnos a la llegada del 2.0, de la modernidad, del siglo XXI. Y esa adaptación tiene que llevar consigo el que haya una mayor cualificación, mayor formación. Lo que decía antes, la productividad, que tú le des a la sociedad mucho más de lo que hoy se le está dando, con personas que son cualificadas en las labores que realizan, ¿no? Y eso es lo que decía la ministra el sábado. Bueno, vamos a hablar en un idioma que yo creo que entiende todo el mundo, y de hecho ya se están lanzando las primeras frases antes de que empiece el debate presupuestario en el Parlamento de Canarias, que imagino que no tardará mucho en producirse porque los presupuestos, el borrador ya está en el Parlamento. Subida de impuestos. La oposición está diciendo que va usted a subir los impuestos, que va a quitar, que va a reincorporar el impuesto de donaciones y sucesiones. Bueno, y yo le digo a la oposición que sea responsable y diga la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo he dicho en sede parlamentaria y lo digo otra vez de Biosfera Televisión. La primera es que ellos bajaron medio punto el IGIC diciendo que íbamos a recaudar más, que se iba a consumir más. Íbamos a tener 160 millones de euros menos frente a lo presupuestado de IGIC. Por tanto, lo primero que tienen que hacer es reconocer que se equivocaron o que mintieron, porque no se ha recaudado más, no se va a ingresar más, se va a ingresar mucho menos. Y este gobierno, una de dos, o rectifica o mantiene el error. Y tenemos que rectificar porque necesitamos esos 160 millones de euros para políticas de bien general y de interés básico y de servicios fundamentales y esenciales.
Eso es lo primero. Con respecto al resto de los impuestos, ninguno afecta a toda la ciudadanía, ninguno. Cuando hablamos del impuesto de la luz, que subimos al 3%, lo hacemos a los consumidores que tienen más de 10 kilovatios. No hay una sola familia en Canarias que tenga más de 10 kilovatios. Por lo tanto, nadie va a pagar. Cuando hablamos del IGIT de lujo, hablamos de productos que no están a la altura de todo el mundo, al alcance de todo el mundo. Y que quien quiera acogerse a ese producto especial, pues lo normal es que, porque tiene unos recursos económicos determinados, aporte un poco más a la economía de todos, solidaria, para poder servir a los servicios básicos. Cuando hablamos de perfumes, de pulseras, hablamos de coches de alto calibraje. Cuando hablamos del impuesto de sucesiones, nosotros no estamos poniendo un impuesto a todos, porque aquel que herede de manera individual hasta 300.000 euros, un bien que cueste, que tenga el valor de 300.000 euros, no pagará absolutamente nada. Por tanto, si somos 3 en casa, 3 hermanos, y heredamos de nuestro padre, nuestra madre, una propiedad que está basado, que tiene, pues por ejemplo, 800.000 euros de valor, no pagaremos nada ninguno, porque repartido entre 3 no llega a 300.000 euros. Si además, si tiene menos de 21 años, tampoco vas a pagar absolutamente nada. Por lo tanto, no va a pagar el impuesto quien herede. Pagará el impuesto quien herede algo que tenga un valor de más de 300.000 euros, que no sea una vivienda habitual y que sea de manera individual. Y así también con respecto a todo lo demás. Es decir, nosotros hacemos una política de que el que más tiene, lógicamente tiene que pagar más, porque Canarias es la región donde hay mayor riesgo de exclusión social, donde hay mayor porcentaje de pobreza severa de todo el país, donde peor se atiende a la dependencia, donde tenemos la peor sanidad y educación pública frente a otras regiones de idéntica población. Y lo que hemos hecho nosotros es, reordenando el gasto, hablando con los cabildos para que el Fondo de Desarrollo para Canarias tenga mayores plazos, por cierto, algo que no nos hemos inventado nosotros. Nos ha criticado muchísimo Coalición Canaria y el expresidente del Cabildo de Lanzarote por hacer eso, cuando su amigo y presidente de Canarias, Fernando Clavijo, lo hizo en el año 2017. Pidió al gobierno de España que el dinero de ese año pasara al año siguiente. Y ahí nadie se rasgó las vestiduras en Coalición Canaria. Ahora resulta que invitan a sus correligionarios que voten en contra de esa propuesta que hacemos nosotros, que ellos hicieron y ejecutaron. Eso se llama hipocresía política. Pero hemos ajustado el gasto, hemos activado mecanismos propios de tasa impositiva a quienes más tienen, y lo más importante, subimos en sanidad 133 millones. El año pasado 77. Subimos en educación 125 millones de euros. El año pasado 53. Subimos en la prestación canaria de inserción 18 millones de euros. El año pasado 2. Subimos en política de vivienda propia cerca de 16 millones de euros. El año pasado nada. El año último de Coalición Canaria. Para la lucha contra la transición ecológica, para el año 2020 vamos a tener 16 millones de euros. En este último ejercicio nada, absolutamente nada. Es un presupuesto social, que responde a las necesidades sociales. Y estoy muy contento del presupuesto que hemos conseguido cerrar. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Presidente, muchísimas gracias por haber venido y acompañarnos este rato. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Gracias. Pues aquí lo dejamos por hoy. Mañana regresamos con más invitados, hablando del 10 de noviembre y de otras muchas cosas. Hasta mañana. Buenas tardes.